Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Med 101. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de enfermedades metabólicas óseas. En el video anterior hablamos de osteoporosis, el día de hoy vamos a hablar de el raquitismo y osteomalacia. ¿Sí? Y bien, estas enfermedades consisten en un desorden de la mineralización ósea. Recordemos que el hueso, en lo que es el remodelado óseo, tiene tres fases: la resorción, una fase de formación y de último la fase de mineralización. Es en esta última fase donde cuando se ve afectada aparece el raquitismo y la osteomalacia. La osteomalacia es la que ocurre en adultos o en niños después de la pubertad, es decir, cuando las placas de crecimiento ya se han cerrado. Y lo que ocurre aquí es que hay un remodelado anormal del hueso preexistente. En el caso del raquitismo, esto ocurre en niños antes de la pubertad y se va a ver un retraso de crecimiento en relación al, al avance de las placas de crecimiento. ¿Ok? Y bien, los factores que aumentan el riesgo de padecer raquitismo y osteomalacia son los siguientes. Aquellos con piel negra, ya que la piel negra, es decir, tiene una mayor cantidad de melanina, y la melanina dificulta la absorción por medio de la luz solar de la vitamina D. Por tanto, lleva al déficit de vitamina D, que más adelante voy a comentar que es la principal causa. La exposición al sol limitada disminuye lo que es el aporte de vitamina D, así también como la pobre dieta, y también se ha visto que el estado socioeconómico bajo aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Y bien, ¿cuál es la etiología? La principal causa va a ser el déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene un papel principal en lo que es en mantener concentraciones adecuadas de calcio y de fósforo. Y son el calcio y fósforo los dos principales componentes minerales del hueso. Y son los que tienen que ver con el proceso de mineralización ósea. Por lo tanto, déficit de vitamina D lleva al desarrollo de raquitismo osteomalácia. Otras causas puede ser un déficit de calcio, déficit de fósforo, síndrome de Fanconi, otros trastornos genéticos un poco más raros, pero también los medicamentos, medicamentos como glucocorticoides, fenitoína, glutetimida, antineoplásicos, que alteran el metabolismo en la vitamina D y también alteran en sí de forma directa el proceso de mineralización. Otra causa importante que debo mencionar es la falla renal, porque recordemos que los riñones también producen vitamina D. Entonces, si tengo un riñón que está siendo dañado, no se va a poder producir suficientes cantidades de vitamina D. ¿Ok? Pero quiero que recuerden que la principal causa es el déficit de vitamina D. Y bien, el déficit de vitamina D se puede producir, por ejemplo, por una dieta inadecuada, por una pobre exposición al sol, por problemas de mala absorción, por ejemplo, a nivel intestinal, pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria o pacientes que han sido sometidos a una recepción intestinal tienen un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Y también ciertos medicamentos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, como la fenitoína, carbamazepina. ¿Ok? Y bien, aquí explico en este diagrama la importancia de la vitamina D en el desarrollo de esta enfermedad. La vitamina D, una vez que adquirida por la dieta, sea por exposición al sol o los alimentos, es transformada a la forma más activa, 1,25 dihidroxivitamina D3 o calcitriol. Esta, a nivel de los huesos, aumenta la liberación de calcio y de fósforo, y a nivel de los intestinos aumenta la absorción de calcio y de fósforo, con la intención, con la finalidad de aumentar las concentraciones de estos dos. Sin embargo, si no tengo esto, si no hay vitamina D, sea por problemas de absorción, problemas renales, no hay suficiente exposición al sol, esto no va a ocurrir, no va a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Disminuyen las concentraciones de calcio y de fósforo. Y es la hipocalcemia un estimulante para la liberación de PTH. La PTH actúa a nivel renal y va a tratar de aumentar los niveles de calcio. Por ejemplo, aumentando la síntesis de vitamina D, aumentando la absorción tubular de calcio. Sin embargo, tiene un efecto negativo, que es disminuir la absorción de fósforo. Y entonces al final en la orina vamos a tener pobres concentraciones de calcio, ya que está tratando de reabsorber más y hay mayores concentraciones de fósforo. Y esto es lo que ocurre. No tengo vitamina D, no hay absorción adecuada de calcio ni de fósforo. La hipocalcemia libera PTH porque produce un hiperparatiroidismo secundario. Y entonces esa PTH aumenta la secreción renal de fosfato.
y entonces al final voy a tener concentraciones inadecuadas de calcio y fósforo y esto lleva a la mineralización defectuosa. Por lo tanto, raquitismo y osteomalacia. Y bien, y esto es lo que se ocurre al final. Por ejemplo, aquí vemos un hueso trabecular sano versus un hueso en un paciente con raquitismo osteomalacia. Vemos que el hueso se ve hipomineralizado, la matriz se ve más desordenada, se ve más pálida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver? En los pacientes de osteomalacia va a predominar el dolor óseo y la debilidad muscular. El dolor óseo suele ser difuso y empeora con la palpación, y la debilidad puede ser proximal, es decir, afectando los músculos más cercanos al tronco, es decir, por ejemplo, los hombros y en la pelvis, lo que son los músculos de la pelvis. Esto clínicamente se traduce en un paciente que tiene problemas para poder levantarse de una silla o problemas para levantar los brazos por encima de la cabeza. Asociado a esto también hay deformidades óseas, ya que se está produciendo una matriz hipomineralizada que es más débil, más propensa a fracturas y más propensa a deformarse. Ejemplos de deformidades óseas que son un poco raras, pero pueden aparecer, está el pectus excavatum y el pectus carinatum. También las fracturas y también algo que se conoce como pseudofracturas o líneas de Lusser-Bigman, que son estas líneas o bandas radiolucentes que atraviesan de forma perpendicular la cortical del hueso. Estas son más comunes a nivel de los metatarsos, las escápulas, el peroné y también la cadera y la pelvis. En el raquitismo, lo que va a predominar son las deformidades óseas, como el abombamiento del cráneo, con ensanchamiento de suturas, que se conoce como craniotabes, el agrandamiento de las uniones articulares, especialmente, por ejemplo, en las muñecas, los niños van a tener muñecas más grandes, y también el rosario raquítico. También otras deformidades como el genu varum, el arqueamiento de los huesos largos. Asociado a las deformidades también van a haber fracturas patológicas, cierre tardío de fontanelas y hipotonía y también retraso de la marcha. Aquí ejemplo de algunas deformidades, el cráneo tabes, el rosario raquítico, que vemos un engrosamiento de la unión costo-condral y el genu varum. Otras también, el agrandamiento de la metáfisis radio, es decir, las muñecas se van a ver mucho más grandes. Aquí con lo que se llama el cupping de las metáfisis. Y también podemos ver fracturas. Y bien, el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico clínico y con los hallazgos de laboratorio. En general, lo que vamos a encontrar es una disminución de los niveles de calcio, disminución de los niveles de fósforo. Vamos a ver que la fosfatasa alcalina de la PTH van a estar elevadas y también vamos a ver una disminución en general de los niveles de vitamina D. Al realizar un análisis vamos a notar que el calcio va a estar disminuido debido a que la PTH está ejerciendo su acción, aumentando la resolución, y el fósforo aumentado, ya que está aumentando la excreción renal. Y bien, algunos hallazgos en imagen, en general en estos pacientes van a presentar evidencia de pérdida ósea. Entonces se ve como una disminución de la densidad ósea, y bien, los hallazgos de imagen, en general vamos a ver una evidencia de pérdida ósea, vamos a ver que hay una menor densidad de los huesos, vamos a ver un hueso cortical más delgado, y también podemos ver las fracturas patológicas y las pseudofracturas o líneas de Lusser-Bigman, como discutimos anteriormente. En los niños con raquitismo, generalmente se encuentra un agranamiento de las placas de crecimiento, un cupping de las metáfisis, como podemos ver acá, arqueamiento de huesos largos, el rosario raquítico, que este se puede ver aquí en esta radiografía de tórax, podemos ver estas áreas, que es donde está el engrosamiento de las uniones costocondrales. A su vez, también hay fontanelas abiertas y cráneo con un aspecto cuadrado. Si realizamos un estudio más avanzado, por ejemplo, un centelleo óseo, vamos a ver que en los pacientes con osteomalacia se observa una mayor captación ósea. Esto se debe a que una mayor remodelación ósea. Dentro del diagnóstico diferencial hay que tomar en cuenta varias patologías que pueden mimificar ciertos síntomas o ciertos hallazgos de laboratorio. Por ejemplo, las metástasis óseas y las miopatías pueden simular también el mismo dolor muscular y también el dolor óseo de estos pacientes. La hipocalcemia puede verse también el hipoparatiroidismo
Y, por ejemplo, el aumento de la PTH, perdón, el aumento de la fosfatasa alcalina se puede ver en las hepatopatías o otras osteopatías, como la enfermedad de Parkinson. Y bien, una vez que ya hemos diagnosticado al paciente, procedemos al tratamiento. Debido a que ya sabemos que la principal causa es el déficit de vitamina D, y aún así hay que investigarlo, porque ese déficit de vitamina D puede ser por una dieta ineficiente, puede ser por poca exposición al sol, puede ser por un problema renal o incluso también puede ser por problemas de la absorción. Por lo tanto, hay que investigar y tratar la causa subyacente. Muy importante también corregir las anomalías electrolíticas, generar la hipocalcemia y hiposfosfatemia y referir al paciente de ser necesario al endocrino para poder tratar el déficit de vitamina D u otra enfermedad ósea, referirlo en nefrología en caso de que haya una enfermedad renal de base y en ortopedia para el manejo de las deformidades óseas. Debido a que la causa principal es el déficit de vitamina D, tenemos que reponerla. Para eso utilizamos erocalciferol y colecalciferol. En niños se utiliza de 2.000 a 6.000 unidades al día, administrado por al menos 12 semanas, y en los adultos 50.000 unidades por semana, vía oral por 8 a 12 semanas o 50.000 unidades 3 veces a la semana por un mes. Y como siempre hay que investigar la causa del déficit, como discutí anteriormente. Y bien, ya para cerrar, los puntos claves que debemos recordar es que la deficiencia de vitamina D es la principal causa del raquitismo y osteomalacia. El dolor óseo y la debilidad muscular son los síntomas que predominan en la osteomalacia, y las deformidades óseas como el genuvarium, rosario raquítico, son las que más predominan en el raquitismo. Muy importante que investigar y tratar la causa subyacente. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si tienen dudas, preguntas, pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren que hablemos de otro tema en específico, también nos lo pueden hacer saber. Así que bueno, hasta la próxima.